Hola, hola. Damos inicio a la segunda clase de nuestro curso para aprender a programar. En esta ocasión veremos todo lo relacionado a los tipos de datos, cuáles son, qué funciones podemos realizar cada uno y de igual forma intentar ver uno que otro ejemplo para ver su funcionamiento. Bueno, programemos. Como se ve en la imagen, yo agrupé esto en 5 grandes grupos de tipos de datos, cuáles son string, numbers, booleanos, JSON o arrays. Estos 5 se puede decir que tienen más hijos hacia abajo, algunos de ellos, pero que a grandes rasgos se agrupan en estos. Las cadenas de texto o string son todos los textos que podamos ver en nuestra vida diaria, ya sea palabras, caracteres especiales y números. La forma de poder distinguir entre un número y una cadena de texto van a ser las comillas. Pueden ser simples o dobles. Si el número está con comillas, pasa a ser automáticamente un string. En caso contrario, se va a tratar como un número. Pero, ¿qué diferencia existe entre ocupar un número entre comillas y un número sin comillas, dependiendo del tipo de dato? Va a ser la forma en que va a ser tratada esta variable o este tipo de dato. Porque si realizamos una suma o concatenamos los elementos, nos vamos a dar cuenta que si añadimos una cadena de texto numérica a otra cadena de texto numérica, se va a unir y no va a realizar una suma. Mientras que por otro lado, los números va a realizar la suma como corresponde. Entonces, explicado eso, pasemos al siguiente punto, que estaría siendo los típicos numéricos, los cuales son todos los tipos de datos, valga la redundancia, numéricos. Pueden ser decimales, pueden ser enteros, pueden ser negativos, pueden ser positivos. Cualquier variedad están agrupados acá. Luego pasamos a los booleanos. Estos por lo general tienen solamente dos tipos de valores, verdadero o falso. No existe otro tipo de valor para esto. Luego vemos los JSON o los objetos. Este es algo especial porque puede contener varios datos hacia abajo y se caracteriza por ocupar llaves de apertura y cerrar y tienen un llave valor. ¿Qué significa? Si yo quiero obtener el valor de un elemento, necesito agregarle la llave. Entonces, a medida que vamos viendo este curso, nos vamos a ir dando cuenta que vamos a ocupar bastante todo lo relacionado con los objetos, los JSON, dado que es el elemento necesario para poder comunicar el back con el front. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos los arrays. Los arrays son colecciones de datos que pueden ser cadena de texto, numérica, booleanos, objetos o array dentro de otro array. ¿Ya? Y pueden ser almacenadas en este tipo de datos. Pueden ser de un solo tipo, es decir, solamente textos, solamente números. Pueden ser una mezcla de todo lo anterior mencionado, ya que es irrelevante para el array lo que va a almacenar. Ok, ya que fue explicada a grandes rasgos qué es un tipo de dato o cuáles son, vamos a ver cuáles son las funcionalidades que estos tienen. Las cadenas de texto podemos obtener el largo de la cadena, es decir, cuántos caracteres tiene, pero con una peculiaridad, siempre empezando desde cero. Es decir, si queremos ocupar la función length, que es para obtener el largo de la cadena, la palabra obtener va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ese va a ser nuestro resultado. Pero si lo contamos de forma normal, vemos que tiene 7 caracteres.
pero len siempre nos va a devolver uno menos dado que empieza desde cero. De igual forma, se pueden unir una o más cadenas, algo así como la función concatenar en Excel, que va uniendo todas las cadenas, se va a poder ocupar acá. Obtener uno o más caracteres que se encuentran en una posición del texto. Esto sirve para saber qué carácter o qué caracteres están en una posición fija del texto, es decir, al medio del texto, o hacia adelante, segunda letra, última letra, etc. Y dividir una cadena a través de un carácter específico creando un array. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un texto grande que está separado por coma, como son los CSV, lo puedo tomar y me puedo generar un array con ese tipo de información. La ventaja de esto es que de esa forma voy a poder tratar los elementos de forma separada y no tener que estar tratando todo el objeto en forma general, dado que la mayoría de las veces son textos grandes lo que son tratados de... Perdón, son textos grandes los que necesitan ser divididos para poder ocuparlo de una mejor forma. Luego pasamos con los números, los cuales son se ocupan más básicamente las operaciones aritméticas. Sería sumar, restar, dividir y multiplicar. No es lo único que se puede hacer, pero sí es lo más común. Dependiendo del área que uno se va enfocando, nos vamos a dar cuenta de que va a ocuparse más o menos avanzada la matemática, porque después podemos, si nos vamos mucho para el área de física y química o todo ese sector, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que realizar operaciones matemáticas mucho más complejas, pero al momento ocupando las operaciones básicas vamos a poder realizar un buen trabajo excelente. Y por último tenemos los arrays. Como he hablado anterior, es una colección de objetos o de elementos, y como en toda colección vamos a poder añadir elementos, eliminar, obtener un elemento en específico, obtener la cantidad de elementos que tiene la colección, trabajar con un segmento de la colección, es decir, no quiero ocupar la colección completa, quiero ocupar solamente los primeros 10 elementos de esta. Podemos recorrer los elementos uno a uno a través de las funciones map y for each, filtrar la colección para obtener un listado mucho más reducido y reducir la colección. Por lo general este último se ocupa para obtener totales. Hagamos el caso de que tenemos en un array todas las ventas realizadas en un día, todos los números que se realizaron de las ventas. Entonces con el reduce vamos a realizar como una suma automática de todos los elementos y de esta forma obtener el total vendido por el día. Y esas son las funciones principales que vamos a poder ocupar a lo largo del proyecto. Existen muchas más, pero estas son las más básicas y las que se ocupan con mayor frecuencia, o las que nosotros podemos ocupar de mayor frecuencia durante el resto de los proyectos. Si vamos a necesitar alguna otra, podemos investigarla, podemos buscar en internet para el caso más concreto. Bueno, entonces con esto dejo finalizada esta clase. Le pido que si les gusta el contenido puedan suscribirse, activar campanita y de esa forma ser notificados cada vez que yo subo un video. Hasta la próxima.